En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día sábado, después de cenizas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, 27 al 32. En aquel tiempo, al salir Jesús, vio a un recaudador llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de recaudadores y otros. Los fariseos y los letrados dijeron a sus discípulos criticándolo: ¿cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús les replicó: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, mientras leía, estaba pensando en todas las recomendaciones que estos días hemos estado haciendo. La pregunta es: ¿y qué pasa si la gente no sigue estas recomendaciones? Es muy bonita, pero ¿qué pasa si no sigue estas recomendaciones? Bueno, es que no todos van a seguir estas recomendaciones. Lo importante es que el Señor te dé a ti la fe y tú sí comprendas, ¿no?, de que estas recomendaciones que nos da el Señor, la buena nueva, cómo hemos de vivir, cómo el ser humano debe organizar su vida en cuanto a lo familiar, lo político, lo social, lo económico, de las finanzas, es que tú tienes la misión de anunciarlo, ¿no? O sea, es tu trabajo ya a tus amistades hablarles de la palabra de Dios. El que no cree y que es amigo tuyo, tienes que ayudarlo en este camino. Para eso el Señor te da la fe, no para ti nomás, sino para que tú lo comuniques a los demás, ¿no?, para que reces por ellos. La vida con Dios es una vida dinámica, no es una vida estática, estacionada. Acá nos está diciendo el Señor, ¿no? No he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos? Los sanos puede ser tú, como también pueden ser aquellos que no creen en el Señor y que oprimen a los otros. Esos son los enfermos. El Señor ha venido por aquellas personas que son débiles, frágiles, que no hay quien las ayude, que los explotan, que los tienen presos, que carecen de casa, de vestido, de alimento, que tienen que vivir al día y que se mueren porque no tienen capacidad económica para comprar sus remedios, porque el Estado no se preocupa, ¿no? Por eso son los que ha venido el Señor. El Señor no ha venido por aquellos que ya han sabido organizar su vida a su manera, ¿no? Por eso no, porque eso ya tienen su paga, dice el Señor. Yo no he venido por ellos. Yo no he muerto en la cruz, ¿no?, por aquellas personas autosuficientes que se creen que ellos saben todas las cosas y que en realidad son unos ignorantes. El que no tiene conocimiento de Dios en esta vida vendría a ser lo que se dice un ignorante, pues, porque no tiene el verdadero conocimiento y no tiene la fe. La fe es un don, hermano, y el que lo tiene hay que sujetarse de ellos. Y yo se los digo por propia experiencia. Les voy a contar mi experiencia porque yo sé que la fe es un don.
y el que la tiene debe de tener, no debe de permitir que el enemigo le haga perder su fe. Mi papá, que no era católico, que era judío, pero que después se convirtió, y ya el último año de su existencia él sí creía que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y que 2 días antes de morir yo recé con él y le pidió perdón al Señor, ¿no? Y en ese entonces era cardenal de Lima, Monseñor Landázuri, su excelencia Landázuri. Cuando yo le conté todas esas cosas me dijo: no te preocupes porque tu papá está en el cielo. Bueno, mi papá estudió pedagogía en la Universidad Católica y en San Marcos estudió Derecho, ¿no? Estudió abogacía, ¿no? Era un hombre muy inteligente, no es porque sea mi padre, pero los 2 últimos años de pedagogía los estudió simultáneamente, los primeros años de Derecho en San Marcos, porque se dio cuenta que aquí en el Perú pues el profesor se muere de hambre, ¿no? Pero terminó sus estudios, ¿no? Bueno, en la Católica él no se dispensó de religión, se sacó el primer premio en religión católica, llegó a la casa con su premio de religión católica. Sus compañeros le pedían que él les explique, él les explicaba, pues mi papá no creía, él era ateo, no creía él. Entonces, una persona como mi padre, que es muy inteligente, era muy inteligente, hablaba 9 idiomas, ¿no? Hablaba 9 idiomas, ¿no? Jugaba ajedrez con 4 personas simultáneamente y se los ganaba, pero no tenía la fe. Se ganó el primer premio, él podía explicar todas las cosas, pero no creía, ¿no? Felizmente ya 1 año antes de su vida ya el Señor le dio la fe, ¿no? Y ya ha creído, ¿no? Por lo tanto, nosotros procuremos, los que tenemos fe, procuremos, ¿no?, de enriquecer nuestra fe, abrirnos más al Espíritu Santo, y tenemos la tarea de anunciar a los demás para que conozcan a Dios y pedir al Espíritu Santo que le dé la fe, pues, ¿no? Felizmente mi papá recibió la fe. Claro que el último año de su vida, yo también, los últimos meses, yo también rezaba ya para que el Señor le dé la fe y que se salve, ¿no? Y muchas personas rezaban para que él se convierta y crea en Dios. Se ve que el Señor escuchó, ¿no? Porque el Señor nos escucha. Recuerden ustedes la parábola del enfermo paralítico que lo llevan y lo bajan por el techo, y el Señor dice: la fe de ellos te ha salvado, le dice, ¿no? Bueno, el Señor ha venido por los enfermos, ha venido por aquellos que sufren el pecado social, que sufre por aquellos que no creen en Dios y que como son audaces, son los que gobiernan el mundo, ¿no? Son muy pocos. Hubo un rey en Bélgica, Balduino, no me acuerdo su nombre, Balduino, ¿no?, que era muy católico, y cuando el Parlamento quiso dar la ley del divorcio, creo, él dijo que si ponen la ley del divorcio, él renuncia, ¿no? Y cuando él murió, su esposa pidió misa de resurrección, ¿no?, porque su esposo fue un hombre muy católico y gobernó tomando como base su fe religiosa, ¿no? Entonces, pidamos pues también que nuestros gobernantes, ¿no?, tengan esa capacidad, no es capacidad, pues es una fe que tiene que dar el Señor. Nosotros, los que creemos, tenemos que rezar, tenemos que pedir para que el Señor convierta a estas personas, ¿no? Porque si los gobernantes se van a convertir, miren lo que va a suceder. Lectura del profeta Isaías: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia,
Cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. ¿Querrán nuestros gobernantes experimentar esto? Ahí está la cuestión. Pero si lo experimentasen, esas serán las consecuencias. Eso es lo que hay que hacerles comprender a la gente que no cree en Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de creer en Dios? El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña, ¿no? El que confía en Dios, todo esto tiene beneficio. En cambio, el que no confía en Dios está poniendo toda su seguridad en sí mismo, y miren cómo vivimos, y miren cómo viven ellos también. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimiento de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Entonces, queridos hermanos, tengamos esa fe en el Señor. No pensemos que la palabra de Dios es una palabra mágica. No es una palabra mágica, es una palabra que penetra. Y al que le da la fe el Señor, tiene que agarrarse de esa fe, sobre todo en los momentos en los cuales vivimos persecución, inseguridad, porque constantemente el maligno va a tratar de sacarnos del camino del Señor, nos va a tratar de engañar, presentando verdades falsas para que abandonemos el camino del Señor, ¿no? Nos dará soluciones que aparentemente parecen ser ciertas, como la que se están presentando ahora y que van en contra de la vida cristiana, ¿no? Aparentemente parecen buenas, parecen ciertas, pero que van a traer consecuencias muy graves, ¿no? Felizmente el Señor ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y ni el poder del infierno podrá contra ella, ¿no? Queridos hermanos, pues, busquemos en el Señor a nuestro médico, ¿no? Que Él va a sanar nuestros corazones enfermos, que Él nos va a ayudar a razonar por el camino de la verdad, porque hay una sola verdad, ¿no? Y más que nunca lo necesitamos ahora en este mundo globalizado, que aparentemente estamos todos unidos, pero en realidad estamos todos separados por grupos. No hay una relación entre todos, no hay una fraternidad universal, sino más bien hay un enfrentamiento entre los grandes poderes de este mundo. Lo que necesitamos es que estos poderes de este mundo no se enfrenten, sino que fraternicen. Recemos por eso, sobre todo este tiempo de Cuaresma, y recemos porque nuestros candidatos que quieren gobernar el país, ¿no?, se dejen mover por el Espíritu Santo, se dejen guiar por el Espíritu Santo y no por sus propios ideales humanos, ¿no? Sus seguridades que ellos buscan en el razonar humano, que más es lo que la aparta de Dios, y no solo de la parte de Dios, sino que nos llena de injusticia. Vivimos el pecado social, que ya sabemos que el Señor tampoco nos abandona a los que sufrimos la causa del pecado social, ¿no? Nos conforta, nos fortalece, nos da paz y tranquilidad en nuestros corazones. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.